Iniciamos las intervenciones de los candidatos presidenciales con la compañera Clara López de Esperanza Democrática. Compañera Clara, tiene media hora. Bueno, muy buenos días a esta Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, a su presidente, a todas sus directivas, a todas las subdirectivas de todos los departamentos y regiones del país. Un saludo muy cordial, muy fraterno, y también a las mujeres muy sororo. Quiero empezar hoy haciendo un reconocimiento al movimiento obrero en general, al trabajo organizado en particular, a las centrales obreras, a FECODE, a los pensionados, en fin, a los sindicatos fuertes en las regiones, porque sin su movilización no habría sido posible que el Congreso de la República aprobara las reformas sociales que está promoviendo el presidente Gustavo Petro. Entonces, mi reconocimiento por su insistencia, persistencia y gran apoyo, porque en el Senado de la República sentimos esa presión como saludable, especialmente con la reforma laboral, que cuando nos negaron la consulta popular, sin esa gran movilización de trabajadores, difícilmente habríamos logrado esa votación que ganamos por 1 o 2 votos, pero ganó el pueblo colombiano. Muchas gracias. Ese reconocimiento es justo y necesario. Pero en segundo lugar, tengo que mostrar mi extrañeza, porque cuando más unidad necesitáramos, que fue cuando el señor presidente de la República, Gustavo Petro, fue a la entrevista, a la cita con el presidente Donald Trump en Estados Unidos y nos convocó a todos y todas las colombianas para hacer esa fuerte presencia que hicimos cuando nos había convocado a defender la soberanía el 7 de febrero. Resultaron 2 manifestaciones, una en la Plaza de Bolívar y otra en la Plaza de Lourdes. Meditemos sobre ese hecho. Yo al respecto debo dejar de lado, no sé si es la elegancia o la hipocresía, porque nosotros nunca llamamos las cosas por su nombre. Y quiero decirles que lo que ha sucedido hoy en el Consejo Nacional Electoral, que sí es un golpe a la democracia, era un golpe previsible y previsto. Estuvimos reunidos varios candidatos presidenciales con el señor presidente de la República antes de que se venciera el plazo para retirar las consultas. Y hablamos de la conveniencia o no de ir a la consulta. Yo puedo expresar lo que expresé en esa reunión, porque lo he dicho en otros foros, así es que no está cubierto por la necesaria confidencialidad de las reuniones en el Palacio de Nariño, pero yo ahí expresé que me parecía un error ir a una consulta en condiciones de tanta inseguridad jurídica y también inseguridad política. Y por eso, compañeras y compañeros, debo explicar, porque me han hecho la pregunta muchas veces, ¿por qué no me inscribí en la consulta? Muchas razones, algunas de menor calado, pero que las mujeres en este recinto me entenderán. No quiero ofender a mis colegas de unitarios, pero allá existió cierto tufillo machista
que se fue expresando, llegando incluso al retiro de mi aval por parte del PTC para entregárselo al colega y compañero Roy Barreras. Entonces, en esa circunstancia, no sentí que tenía las condiciones ni las garantías para participar en una consulta donde estaba siendo objeto del matoneo machista tradicional, al que no nos acostumbramos, pero el que tenemos que enfrentar diariamente. Y con mucha hidalguía, el Partido Esperanza Democrática, con quien nos encontramos en 1988 en la primera elección popular de alcaldes, al lado de la Unión Patriótica. En esa época, Esperanza se llamaba Frente Popular y estaba a luchar. Convergencia, que era también firmes, colegas todos en procesos de diálogo para reincorporarse a la vida civil, muchos de sus compañeros, todos los partidos con que fuimos en esa gran coalición a la primera elección popular de alcaldes en Bogotá, eran gente valiente, gente civil, gente que no había ido a las armas, pero que tenía expresiones muy importantes en el campo de lo que posteriormente se convirtieron los pasos firmes y fuertes para la paz política negociada en nuestro país. Esperanza Democrática me acompañó en ese momento y hoy me han vuelto a acompañar en la inscripción de candidatura a la presidencia de la República. Y yo se lo quiero agradecer porque es un gesto que muestra que hay un respeto para la voz de la mujer, que no tenemos siempre que agachar la cabeza cuando un varón pretende ocupar todos los espacios. Pero digo que desaconsejé la consulta y me preocupa mucho algo que he escuchado hoy viniendo hacia este recinto en RTBC, una muy buena entrevista que estaba dando nuestro compañero Roy Barreras, que no contempla la posibilidad distinta a ir a esa consulta sin Iván Cepeda. No sé quién le vaya a acompañar, pero él convoca a todo el progresismo a que vote por él en esa consulta para derrotar al uribismo. El uribismo no se derrota en las consultas, el uribismo se derrota en las elecciones. Y eso es a lo que yo los convoco. Sí, hay distintas aspiraciones y tenemos que encontrar el camino de unificar en la diferencia, con respeto y caminos de igualdad, una candidatura unificada a la presidencia de la República. Pero no creo que el camino de recoger todo el progresismo en cabeza de un candidato distinto a uno de nuestras filas de toda la vida de luchas sea el camino para ganar la presidencia de la República. Podemos ganar la primera vuelta, tal vez, pero no vamos a ganar la segunda vuelta, porque tiene que llegar el progresismo real a la presidencia de la República para seguir dirigiendo el cambio en nuestro país. Y quiero dar el ejemplo sobre cuál es la tesis que respalda esta posición de tener distintos sectores unidos en lo que hemos llamado siempre unidad de acción, manteniendo autonomía orgánica, manteniendo distintas posiciones políticas, pero convergiendo cuando la unidad es necesaria para triunfar en una huelga, en una movilización o en una elección. El ejemplo es el movimiento obrero. Yo asistí a la creación de la Central Única de Trabajadores, no recuerdo el año, tuvo que haber sido 86, y me recuerdo que marchamos con Jorge Carrillo,
con Angelino Garzón, con los dirigentes emblemáticos de la izquierda colombiana. Estaba, sin lugar a dudas, Gilberto Vieira. Estaban dirigentes muy prestigiosos, muchos que no sobrevivieron el embate de la guerra sucia contra la Unión Patriótica. Pero ¿qué pasó? Pronto cayeron en cuenta que no podía ser una central única y se transformó en la central unitaria, porque tenía que dejarle espacios a los distintos sectores y fueron capaces, y eso es lo que quiero resaltar hoy, de hacer causa común con la CTC, con la UTC, con las organizaciones, las federaciones de los pensionados y con la coordinadora de organizaciones sociales que yo ayudé a crear cuando fui presidenta del Polo Democrático Alternativo. Y esa unidad en la divergencia, en la diferencia, hizo perseverar esa capacidad de movilización de los obreros, de las centrales obreras, del movimiento sindical de Colombia. Y eso es lo que pienso, es aconsejable también en la política. Es un buen ejemplo, un gran frente amplio que no tiene que estar todo amarrado al interior de un solo partido, donde no hay instancias formales y reales de incidencia de todos los matices que lo conforman. El Frente Amplio de Uruguay, por ejemplo, compañeras y compañeros, está compuesto por 36 organizaciones políticas y sociales, no solo políticas. Ese matrimonio de política y organización social está todavía por confirmarse y estructurarse en nuestro país. Y ese Frente Amplio de Uruguay comprende desde la democracia cristiana hasta lo que fueron los tupamaros. Recorre todo el espectro de lo que aquí denominamos progresismo. No es que sea una centro-izquierda, no, es que están sectores de centro y están sectores de izquierda, sin renunciar a sus visiones de vida, sin que el que es marxista, leninista tenga que enfrentarse al liberal. Cada uno en su organización dispone y participa en la confección del plan, del programa, del plan de acción, del plan electoral común. Y saben que cada una de esas organizaciones por derecho propio participa en la dirección del movimiento a nivel nacional y en todas las seccionales. Han mantenido la unidad por más de 50 años porque han sabido respetarse en una organización democrática en pie de igualdad. Y eso es lo que yo pienso debe esperarnos para Colombia. Un gran frente amplio, estructurado desde las organizaciones sociales y desde las organizaciones políticas para que el progresismo pese y monte la nueva mayoría que se requiere para consolidar el cambio en nuestro país. Las mayorías frágiles nos han mostrado las dificultades en la gobernabilidad y ahora tenemos el gran reto, no solamente de ganar la próxima elección, sino de podernos proyectar por lo menos por unas 3, 4 administraciones para consolidar los cambios obtenidos. Y por ello yo quiero plantear que en estas elecciones, cuando vemos ya la puja de las dos manifestaciones, recordar que si hoy todavía tuviese la misma oportunidad que tuvo Uribe o que tuvo Juan Manuel Santos, Gustavo Petro sería el próximo presidente de Colombia. Por eso yo me propongo plantear nuevamente la reelección en nuestro país
para que sí haya la amplitud y la posibilidad de que los liderazgos del sector progresista se consoliden y consoliden el proyecto que todos hemos defendido con tanto sacrificio, con tanta sangre, con tanto ahínco y con tanto amor por Colombia. Finalmente, compañeras y compañeros, quiero hablar de lo que significaría mi presidencia para el movimiento obrero. Yo defendí hasta donde se pudo que no se sacara el capítulo del derecho colectivo de la reforma laboral. No tuvimos la fuerza. Eso no fue traición. Eso fue falta de correlación de fuerzas que esperamos la podamos mejorar. Pero en un futuro gobierno no podemos dejar de lado el fortalecimiento firme y serio del sindicalismo en nuestro país. Esa es la razón de ser de las cosas, el equilibrio entre la parte del empleador y la parte del trabajador, que solo se consigue con un sindicato fuerte en la empresa y con una negociación colectiva por rama de industria, que es lo que permite las diferenciaciones y que podamos, según la capacidad de generación de utilidades y de productividad de cada sector y de cada empresa, compartir los frutos del trabajo social entre los trabajadores, justamente defendidos por su organización sindical, y los empleadores. Entonces, vamos a avanzar en todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de las organizaciones sindicales en nuestro país y vamos a profundizar el derecho individual y vamos a sacar adelante la reforma de la salud y extender el proyecto que tanto éxito tuvo en Bogotá de atención primaria en salud para darle cobertura a nivel nacional, que sea con 100% de cobertura progresiva, porque es con la atención primaria que se reducen los costos y se puede generar verdaderamente la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud de los colombianos. Y vamos a defender la educación, vamos a defender la escuela como territorio de paz, que es tan cara para FECODE. Y quiero decirles que como mujer me siento capaz de establecer mediante un diálogo país la ruta para vencer la inseguridad en nuestro país y construir una paz verdadera. Esa es la base de un gobierno que busca unir a quienes ya estamos con el cambio, con quienes no se sienten incluidos en él. Vamos a tener un gobierno con la participación de todos los sectores políticos y sociales, pero voy a llamar a los mejores, a las mejores, a las más capaces, sin distingo de partido y sin distingo de posición social, a que hagan parte de ese gobierno que estará en diálogo con la oposición. Y vamos también a incorporar en ese diálogo de país al sector privado, al sector social y desde luego a las centrales obreras como voceras del trabajo en nuestro país. Llegó el momento de buscar un cambio que una, y ese es el cambio que yo propongo para Colombia y al que los convoco, para que juntos, entre todos, busquemos el diálogo, el camino para llegar unificados todos los progresistas de Colombia bajo una sola bandera y una sola candidatura presidencial a la primera vuelta, sin imposiciones, en pie de igualdad. Y ojalá que el progresismo no oiga los cantos de sirena de quienes quieren reescribir la historia y decir que a Petro no lo eligió el pueblo, sino que lo eligió una estrategia que hoy está cobrando la división del movimiento obrero en nuestro país. Muchas gracias.